importante, y sigo diciendo, que conozcamos nuestra historia, nuestra verdadera historia, y que podamos reflexionar sobre eso, y que sepamos que a nosotros lo que han intentado siempre es dividirnos, porque saben que la fuerza está en la unión del pueblo, porque las necesidades y los derechos de los pueblos lo conocemos. Lo que necesitamos es la unión de los dominicanos. Lo que necesitamos es un hombre como Camaño, que no le importaba ser presidente o ser soldado. Lo que le importaba era defender la patria. Un hombre como Camaño que dijo, la lucha no es hasta la muerte, sino hasta la victoria. Y Camaño hoy en día está más presente que en el momento que murió. Camaño vive. Camaño vive porque Camaño es la necesidad de este pueblo. Y encarna, y no es Camaño, no es el nombre, no es la cachucha, ni es el fusil. Es que Camaño encarnó al pueblo dominicano. Y por eso hace falta Camaño. Porque por eso es que hace falta que revivamos la historia de nuestro pueblo, para que reencarnemos en esto, en toda esa gente, y cojamos la idea y la conducta y el accionar y la voluntad de continuar, y nos unamos para reclamar nuestro derecho y para hacer una patria mejor. No es una poesía, señores, porque parece tan bonito que podría parecer una poesía. Es lo que tenemos que hacer. Vicenta, Camaño en Cuba, ¿cómo llega? ¿Qué hace? ¿Y usted cuándo llega a Cuba? Bueno, Camaño llegó a Cuba en noviembre. ¿De qué año? Siempre tengo como en el 67, fue 65, sí, en el 67. Y entonces él llega a Cuba unos días después de haber muerto el Che, desgraciadamente. Porque tú te figuras, si el Che, estando en Bolivia, Camaño, que en aquel momento era el militar que había luchado contra el imperialismo yanqui y donde se estaba luchando inclusive en Vietnam, hubiera abierto otro frente, lo que hubiera pasado. A mí se me hace agua la boca. A veces. Pero las circunstancias de la vida y los momentos son muy, muy importantes en que un ser humano nace. Y todo lo que se desarrolla a través de ahí. Camaño pensó en ir a Cuba a entrenar una serie de militares y civiles, pero sobre todo militares, que vendrían a la República Dominicana a formar ese ejército. Y tú sabes que se dio la traición de Montarache y La Chapelle, que realmente ellos lo que hicieron fue que se cogieron el dinero, todos esos documentos que ya se había creado lo destruyeron y fueron a informar a la CIA de lo que estaba pasando. Entonces Camaño realmente se queda en Cuba con la parte civil, con los movimientos de izquierda, con la gente como Amaury que estaba en ese momento ahí. Pero la idea de Camaño no era simplemente trabajar con las izquierdas, que tampoco la descartaba. La idea de Camaño en un principio era con militares que se habían comprometido ya, inclusive a ir con él. En esta distancia de abril, de casi medio siglo, ¿cómo valora Vicenta Vélez los hechos de abril de 1965? Bueno, primero te podría decir que en una guerra civil nosotros no debíamos los dominicanos ya tenemos ese ejemplo, los dominicanos entiendo que no debemos resolver con las armas nuestro problema y nuestros gobiernos. Tendríamos que hacerlo, pero eso no quiere decir que las armas nada más van a servir
para destruir pueblos, como está pasando en muchísimos lugares del mundo, donde se usan ya cuando realmente los pueblos llegan a un estado y a un momento en que están alcanzando lo que es su verdadera libertad, y entonces pues se utilizan las armas para acabar con ellos. Nosotros también las sabemos usar. Vicenta, el tiempo en televisión siempre se ha dicho que es un tirano, y ya me hace señas por ahí. ¿Algún consejo para los jóvenes de estos tiempos? Y usted que tiene 3 hijos con Francisco Alberto, el vínculo de sus hijos con el ideal de Camaño. Quiero esas 2 cosas para finalizar. Sí, bueno, yo no quiero que mis hijos sean hijos de héroes. Yo quiero que mis hijos sean hijos de hombres y mujeres que quieren a su patria. No quiero que mis hijos no tienen la herencia de un héroe, tienen el ejemplo de un padre. Eso quisiera que pasara. No quisiera morirme y llevarme un mal accionar de ninguno de mis hijos. Me siento orgullosa de ellos. Creo que les di lo más que podía, y pienso que ellos conocen a su padre y conocen a su pueblo. A la juventud dominicana, yo lo único que puedo decirle es eso mismo que he repetido 20 veces aquí: que conozcan su historia y que no se desesperen, que perder, que lo que ellos pueden pensar que se pierde organizándose y trabajando para tener un pueblo mejor, no es perder el tiempo, es ganarlo. Y que ellos, mientras más preparados estén, mientras más conozcan a su pueblo, mientras más lo amen, mejor nación tendremos. Bueno, llegamos al final de esta conversación. Para muchos dominicanos, muchas dominicanas, Camaño asume las ideas más radicales porque llegó a Cuba, a la Cuba de Fidel, en aquellos momentos iniciales. Y no es así. Quien conozca el pensamiento de Camaño tiene que llegar a la conclusión de que no es así. Porque en el lejano 6 de agosto del año 1966, estando en Londres, en el exilio forzado, en una carta que Camaño dirige al canciller de hierro, como él llamaba a Hugo Tolentino Dick. No, al canciller de hierro era Yotin Curi. No, a Yotin Curi. ¿Y yo quién dije? Hugo Tolentino Dick. Ah, Yotin Curi. Sí, la carta a Yotin Curi, perdón. Camaño le preguntaba varias cosas sobre los trabajadores, los estudiantes, los obreros, los campesinos y el proceso histórico. Y usaba la expresión muy clara del proceso histórico, lo que daba una señal de la visión de Camaño. Y al final Camaño le decía a Yotin Curi: te preguntarás o dirá que yo pregunto mucho más que un estudiante, pero en verdad lo soy. Estudio a fondo los profundos problemas de la patria, aún invadida por los puercos asesinos del norte, y como mi vida por entera la dedico a este pueblo nuestro, tengo que conocerlo y mantenerme al día en todos los aspectos de su vida. Solo así podré seguirle sirviendo hasta la hora de mi muerte, pues el sacrificio de nuestros verdaderos héroes nacionales, muertos en defensa de su soberanía, reclaman de todos nosotros el máximo esfuerzo y hasta la vida misma, hasta conseguir los ideales por los cuales ellos derramaron valerosamente su sangre. Un hombre que pensaba así era un hombre que estaba entregado a su patria, y era un hombre de una profunda convicción patriótica, ideológica, democrática, y Camaño fue eso, un hombre que lo dio todo por esta patria nuestra, patria de dolores y digna de mejor suerte, como dijera nuestro patricio mayor, el general Juan Pablo Duarte. Vicenta, muchas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones, y a ustedes, amigos y amigas. Y como dijo el coronel Camaño cuando sabía que lo iban a fusilar: que viva la República Dominicana.
Que viva. Hasta la próxima.